El rey Saúl, que fue el primer rey de Israel. Fíjense que Dios le habla al profeta Samuel y le dice que le diga a Saúl, lo manda en una misión a Saúl, a que destruyese a Amalek. Amalek era una tribu, mejor dicho, para que ustedes entiendan, Amalek eran, por darles un ejemplo, eran nómadas. ¿Sabe lo que era un nómada? ¿Cómo? Exactamente, alguien que no tenía un domicilio específico. Una persona, una tribu que estaban de un lugar para otro, no tenían un domicilio específico. O sea, los amalecitas eran nómadas. Y fíjense que dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que los amalecitas se opusieron al pueblo de Israel cuando salía de la tierra de Egipto. Entonces Dios había levantado ira contra ese pueblo, por darles un ejemplo. Entonces la misión que Dios le da a Saúl por medio del profeta Samuel, porque Dios te da órdenes por medio de ¿quién? De los hombres, ¿o no? Dios ha puesto un hombre aquí al frente, ¿para qué? Para que te direccione. Entonces dice la Biblia que Dios le habla al profeta Samuel, y le dice que le diga a Saúl que destruya a los amalecitas, pero que los destruya, que los desarraigue de la faz de la tierra. Le da la instrucción específica: entra a Amalek y destruye todo. Destruye hombres, mujeres, niños de pecho. Fíjense, todo destruye. Hombres, mujeres, animales, bestias, destruye, desarraiga de la faz de la tierra a los amalecitas. Esa era la orden de parte de Dios. Amén. O sea, la orden que Dios le estaba dando al rey Saúl por medio del profeta Samuel, que fuera y destruyera a los amalecitas, a estos nómadas, como decíamos. Entonces, ¿qué es lo que hace Saúl? Prepara el ejército. Va y prepara su ejército. Yo le estoy repasando lo que ya leí. Prepara su ejército, lo prepara, lo capacita, toda la historia, y se van e ingresan al territorio amalecita. Entran al territorio amalecita y comienzan a destruir. Saúl y su ejército comienzan a destruir todo lo que estaba en Amalek: hombres, mujeres, niños de pecho, todo. Pero dice la Biblia que le preservan la vida a Agag, que era el príncipe de Amalek. Le preservan la vida, y dice que del ganado mayor dejan con vida, a lo que no era vil ni despreciable. O sea, si venía un animal, por darles un ejemplo, venía una vaca que tenía un problema en una pata, que estaba renguita, ¿qué es lo que hacían? A esa vaca, ¿qué le hacían? La mataban, porque era vil y despreciable. Pero venía, qué sé yo, un chanchito que estaba engordado, bien bonito, como ese que usted prepara los 24 y los 31 a la noche. Dice la Biblia, lo que hace es preservarle la vida. ¿Se entiende? No, lo del ganado mayor, de lo que no era vil y despreciable, le preservan la vida. Y dice la palabra de Dios que llega donde está Saúl. Yo le resumo la historia. Llega donde está Saúl. Entonces Samuel le pregunta: ¿cómo fue? ¿Cómo terminaste todo la orden que yo te di? Y entonces comienza a contarle Saúl todo lo que había acontecido. Pero fíjense que Saúl le dice: fuimos y he cumplido con la misión que Dios me dio. Cumplí con la orden que Dios me dio. Entonces el profeta le dice: ¿y entonces qué es lo que es ese bramido de vacas y ovejas que oigo? El pueblo las ha traído de Amalek, y le hemos preservado la vida a Agag, el príncipe de Amalek. Entonces, fíjate, dice la palabra de Dios que el profeta Samuel, ¿qué es lo que dice? Me pesa haber apartado a Saúl como rey. Me pesa haberlo apartado como rey, porque ha desobedecido a la orden de Jehová. Ha desobedecido a la orden que Dios le había dicho. Y fíjense que Saúl comienza a decirle: es que el pueblo le preservó la vida a lo mejor del ganado. Le preservó la vida a lo mejor del ganado. ¿Para qué? Para rendirle ofrenda a Jehová, para rendirle sacrificio a Jehová. Entonces Saúl, yo le resumo un poco la historia. Samuel lo que le dice a Saúl: Dios prefiere obediencia antes que sacrificios.
Amén. Yo prefiero obediencia antes que sacrificio. Fue la palabra que Dios le suelta a Saúl por medio del profeta. Yo prefiero obediencia antes que sacrificio. Amado, cuando Dios te da una orden, ahora vamos a la aplicación a nuestra vida de lo que acabamos de compartir. Cuando Dios te da una orden, cuando Dios te da, por dar un ejemplo, una orden a ti personalmente, te dice que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, que tienes que culminar con esto, que tienes que romper con esto, que tienes que cerrar limpiar esto de tu vida, arrancar y cancelar ciertas cosas en tu vida. Cuando Dios te da una orden, la orden tiene que ser concreta, o sea, se tiene que concretar tal cual Dios te dio la orden. Y vuelvo a reiterar, a veces uno espera que Dios le mande un ángel, que Dios le hable en sueño. Dios te va a hablar por medio de un hombre. Dios va a usar a un hombre para direccionarte. Dios va a usar a un hombre para guiarte. Amén. La palabra de Dios lo ha establecido de esa forma. Dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué fin? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, que Dios ha constituido 5 ministerios y cada uno de ellos son los que te van a direccionar, son los que te van Dios va a usar para guiarte, para direccionarte. Entonces fíjese que Saúl desobedece la orden de Dios. Y fíjese que el desobedecer a una orden de Dios trae consecuencias. ¿Sabía usted? Si Dios te habla, si Dios te está soltando una instrucción, si Dios te está diciendo tienes que hacer esto, yo te quiero bendecir, porque Dios te quiere bendecir, porque la visión y el propósito de Dios es bendecir al hombre. Decía al principio que Dios formó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre, ¿qué es lo que perdió? La imagen de Dios. Por eso cuando habla, fíjese, Lucas capítulo 19, 10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que había perdido el hombre? La imagen de Dios. Amén. ¿O no? Amén. Había perdido la imagen de Dios. Y por medio de Jesucristo, usted y yo podemos recuperar lo que perdieron, porque venimos de Adán, no venimos del mono. ¿O usted cree que venimos del mono? Amén. Venimos de Adán. O sea, Dios nos creó, Dios nos formó a su imagen y semejanza. Amén. Pero la desobediencia hizo que perdiéramos la imagen de Dios. Entonces, fíjese que por medio de Jesucristo usted y yo recibimos y podemos recuperar todo eso. Pero no me quiero apartar, no me quiero ir de lo que estamos compartiendo. Cuando Dios te da una orden, Dios te dice: yo te quiero bendecir, yo te quiero prosperar, yo quiero sacarte de la situación en la que tú te encuentras, yo quiero levantarte, yo quiero hacer de ti una nueva criatura. Yo quiero hacer de ti algo nuevo. Está bien, hay consecuencias que has vivido, hay situaciones que has vivido por causa de haber perdido la imagen de Dios, por causa de haberte apartado de Dios. Pero yo quiero bendecirte, yo quiero restaurarte, pero es necesario de que tú destruyas a Amalek. Amalek es una figura. Amalek es figura de la carne, es figura de nuestra vida. O sea, hay cosas en nuestra vida que vos y yo tenemos que matar. ¿Se entiende, no? Hay cosas en nuestra vida que tenemos que matar. No debemos preservarle la vida. Porque, ¿saben? El preservarle la vida nos traerá consecuencias. El preservarle la vida lo que hará es que vos y yo jamás podamos pasar al nivel que Dios quiere llevarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Dios te quiere llevar a un nivel especial. Dios te quiere llevar a que tú recuperes todo lo que perdimos, lo que el hombre perdió. Amén. Lo que el hombre perdió allí en el huerto del Edén. Que reciba la imagen de Dios. Amado, que alcance todo lo que perdió un día. Entonces Dios te habla, Dios te direcciona a través de un hombre
y te dice, tú tienes que tomar esta determinación. Hay cosas que hay que cerrar, hay puertas que hay que cerrar, hay cosas que hay que cancelar de nuestra vida. Hay cosas de las cuales hay que renunciar. A Amalek hay que destruirlo. ¿Cuántos dicen amén? A Amalek hay que desarraigarlo de la faz de la tierra. Lo que hizo Saúl es preservarle la vida a Agag, el príncipe de Amalek, y dejó con vida lo mejor del ganado mayor. ¿Y usted cree que esto solamente afectó a Saúl? ¿Usted cree que eso solamente afectó a Saúl? Vamos a ver por la Biblia que no solamente lo afectó a Saúl, que no solamente fue la causa y el motivo de que Saúl perdiera lo que Dios le había entregado, que era el reinado. No solamente perdió el reinado, sino que hay muchas cosas que acontecieron después de todo esto. Amén. Dios te da una orden. Dios te dice que hay que renunciar a ciertas cosas, que hay que cancelar, que hay que destruir, que hay que quebrar, que hay que renunciar, que hay que, hermanos, dar mire, hay que tomar determinaciones fuertes. Tomar determinaciones en nuestra vida. Si uno quiere avanzar, si uno quiere crecer en Dios, uno tiene que tomar determinaciones. Mire, puede venir usted y aquí lo vamos a ungir. Le vamos a vaciar un pote de aceite en la cabeza. Del mejor aceite le vamos a echar en la cabeza. Pero si usted no se determina a cambiar, si usted no se determina a destruir a Amalek como Dios le ha dado la orden, amado, quiero decirle de que usted jamás va a poder pasar al nivel que Dios lo quiere llevar. Dios te da una orden: destruye a Amalek. Destruye a Amalek. Si tú no destruyes a Amalek, jamás podrás llegar al nivel que Dios te quiere dar. Hoy vemos muchos fracasos dentro del cuerpo de Cristo. Vemos muchos fracasos dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y el que une a la iglesia, al cuerpo con la cabeza, es el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál ha sido, hermanos, la causa de ver tantos fracasos dentro del cuerpo de Cristo? Es que hay gente que ha querido entender a Dios, que hay gente que ha querido comprender a lo que Dios decía, ha querido contribuir con sus acciones a lo que Dios decía. Y a Dios, usted y yo no estamos para entender a Dios, usted y yo estamos para obedecer a Dios. Cuando Dios te da una orden, esa orden tiene que ser efectuada tal cual Dios te la dio. Si tú quieres ser bendecido, si tú quieres que tu generación sea bendita, porque muchas veces usted y yo somos egoístas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aquí? Porque muchas veces usted y yo somos egoístas. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo pensamos en nosotros. ¿Me entiende? Usted y yo pensamos en nosotros solamente y nos olvidamos de los que vienen después de nosotros. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos olvidamos de los que vienen después de nosotros. Somos egoístas, ¿se da cuenta? Nos preocupamos por lo nuestro, pero nos olvidamos de que después de nosotros hay una generación que vendrá. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es el Dios de las generaciones. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aleluya. Dios es el Dios de las generaciones. O sea, hermanos, yo nunca me tengo que olvidar de que no solamente me va a afectar a mí, sino que hay una generación que viene. Hay una generación que viene, de la cual yo tengo que luchar para que esa generación, mi desobediencia, mi falta de compromiso con Dios no la afecte. ¿Cuántos dicen amén? Que se entienda que mi desobediencia, que mi falta de determinación no afecte a mi generación. Si usted ama tanto a su hijo, si usted ama tanto a ese bebé, a esa criatura que es la herencia que Dios le dio, usted tiene que obedecer a Dios. Porque si usted lo ama tanto, usted debe anhelar de que esa generación sea una generación de éxito. Amén. Y no una generación de fracaso, de derrota
que viva. ¿A usted le gustaría que sus hijos vivieran los mismos fracasos que usted y yo vivimos? Yo tengo 3 hijos y no me gustaría que ellos pasaran ni por la cuarta mitad, ni por nada de todo lo que yo tuve que vivir y de todo lo que yo tuve que sufrir por causa de estar lejos de Dios. Aleluya. Por causa de pensar en mí mismo, de pensar en lo mío solamente. Amén. Entonces, amado, si Dios te da una orden, si Dios te está dando una orden, si Dios te está diciendo en esta noche, destruye a Amalek. Decía que Amalek es figura de la carne, es figura de nosotros, es figura de todo lo que va en contra de los propósitos de Dios. Es todo lo que va en contra de los propósitos de Dios. Si Dios te está diciendo, destruye a Amalek, destrúyelo. No dejes ni al príncipe, ni dejes lo mejor del ganado. Aunque se vea bonito, destrúyelo lo mismo. Porque todo eso te traerá consecuencias. Mire, el primer libro de Samuel estamos, ¿no? Fíjese, pero el capítulo 30. Mire lo que dice el capítulo 30 del primer libro de Samuel. Ahí hay 15 capítulos hacia adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en esta noche. Estamos allí organizándonos para que usted entienda a dónde queremos apuntar en esta noche. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Dice, cuando David... ¿Quién era David? El que reemplazó a Saúl. O sea, cuando Saúl es sacado del reinado, ¿quién vino? ¿Quién vino? David. David. Dígalo sin miedo. Cuando Saúl es sacado, ¿quién viene? David. David. O sea que David fue el segundo rey de Israel. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek. ¿Quién? ¿Quién? Los de Amalek. Pero no era que Saúl los había destruido. Escuchen, iglesia, escúchenme. ¿No era que Saúl los había destruido? Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Nehuec y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag, y habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los hijos que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero no habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Fíjense lo que pasa aquí en este acontecimiento. Iglesia, miren, présteme atención. Leíamos al principio que Dios le da una orden a Saúl, y la orden era que debían destruir ¿a quién? ¿A quién, iglesia? A los amalecitas. Mire, présteme atención, escuche. Que destruyeran a los amalecitas. Pero Saúl, vimos que le preservó la vida al rey, y le preservó la vida a lo mejor del ganado mayor. Ahora fíjense, David, el segundo rey de Israel, dice que salieron a hacer un trabajo con sus valientes, sus hombres de guerra, y cuando volvieron a Ziklag, a la aldea, ¿qué pasó? Los amalecitas habían quemado la aldea y se habían llevado cautivas a las mujeres, a los hijos y a las hijas de David y de sus hombres. Pero ¿cuál fue la causa y cuál fue el motivo de todo esto que le estaba pasando a David? La desobediencia de Saúl. Dios le dijo que debía destruir a Amalek, desarraigarlo de la faz de la tierra. Cuando Dios te da una orden y tú no haces lo que Dios te dice,
que tú tienes que hacer. Mire, présteme atención, no se distraiga. Los chiquitos quietitos, por favor. Cuando Dios te da una orden, cuando Dios te da una orden de que tú tienes que destruir algo, de que tú no debes preservarle la vida, tú tienes que hacer lo que Dios te dice. Porque tarde o temprano, eso que tú no estás obedeciendo, tarde o temprano, afectará tu vida. Esto es igual que cuando una persona dice, hago algo, mire, voy a hacer algo, si total, mi mujer, ni el pastor, ni la iglesia me ve. Pero hay dos ojos que me están viendo. Y dice la Biblia que no hay nada oculto que no salga a luz. ¿Sabía usted? No hay nada oculto que no salga a luz. No te vio ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, pero Dios te vio. Y no hay nada oculto que no salga a luz. Entonces, amado, un día pasará un año, pasarán 2 años, pasarán 3 años, pero la verdad saldrá a luz. ¿O usted no se enteró nunca de algún caso de esos? Y lo tenían guardado, mirá. ¿Cuántos años que la Pepita y el Pepito venían con esto? ¿O no? ¿No le ha pasado alguna vez eso? ¿Nunca vio nunca vio algún acontecimiento de esa forma? ¿Por qué? Porque no hay nada oculto que no salga a luz. ¿Qué te quiero decir? Cuando Dios te da una orden y tú desobedeces, tarde o temprano, verás la consecuencia de lo que Dios te dijo. Destruye a Amalek. Desarráigalo de la faz de la tierra. Si Dios te da una orden, es por algo, hermano. Si Dios te habla, es por algo. Si Dios te está dando una instrucción, es por algo. Si Dios te está diciendo, es tiempo de cambiar, es tiempo de volverte a Dios, es tiempo de ponerte a cuenta con Dios, es tiempo de arreglar tu vida delante de Dios. ¿Usted cree que Dios se lo está diciendo o se lo está diciendo la persona porque quiere? No, porque Dios te está hablando y porque Dios te está marcando, porque hay algo que Amalek quiere hacer contra tu vida, porque hay algo que Amalek quiere atentar contra tu vida. Entonces, ¿qué es lo que te dice Dios? Destruye a Amalek. Destruye a Amalek antes que Amalek te destruya a ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Destruye a Amalek antes que Amalek te destruya a ti. Yo te voy a dar las fuerzas para que tú lo destruyas, pero esto lo tienes que destruirte tú. Dios te va a dar la fuerza. Dice que para Dios no hay nada imposible. Siempre tomo este ejemplo. Había un joven rico en la Biblia, en la palabra de Dios, y dice que se acercan y le preguntan a Jesús qué es lo que tenía que hacer para heredar el reino. Amén, para heredar el reino. Entonces Jesús le dijo, debes guardaste todos los mandamientos, no matarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio. Sí, los he guardado desde mi juventud, dijo el joven rico. Jesús le dijo, te falta una cosa, porque al hombre siempre le va a faltar una cosa delante de Dios. Amén, porque es hombre. Entonces le dice, te falta una cosa, vende todo lo que tú tienes y ve y dáselo a los pobres. ¿Qué es lo que hizo el joven rico? Dio la vuelta y le dio la espalda a Dios y se fue. Entonces los que estaban allí, cuando él culmina esta parábola, esta ilustración, le dicen, entonces, Señor, ¿quién va a poder ser salvo? Jesús le dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Hay cosas que para ti y para mí son imposibles de poder vencerlas. Hay cosas que para ti y a mí son imposibles poder cancelarlas. Mire, cuando yo llegué a Dios, tomaba, fumaba, plin y plin. No le voy a nombrar todo. Tenía un montón de cosas en mi vida. Pero cuando yo le permití a Dios que Él me diera las fuerzas para yo destruir a Amalek, ¿sabe qué? Dios me dio la fuerza. Y un día me levanté y tenía un paquete de cigarrillos. Yo me fumaba dos paquetes y medio de cigarrillos. ¿Sabe lo que hice? Agarré el paquete de cigarrillos, Marlboro 20, común, con el encendedor adentro, lo tiré a la basura y hasta el día de hoy jamás toqué un cigarrillo. Y cuando estoy al lado de una persona que fuma, no me molesta, pero me parece mentira de que un día estuve atado a ese vicio. Amén. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay cosas que para ti y para mí van a ser imposibles poder dejarlas.
Pero cuando yo le permito a Dios que Él entre en mi vida, cuando yo le permito a Dios que Él tome el asunto en mi vida, cuando yo le doy el lugar que Él merece, yo voy a poder destruir a Amalek. Yo voy a poder destruir a Amalek. Si no, jamás lo voy a poder destruir. Y Amalek, ¿sabe lo que va a hacer? Me va a destruir a mí y se va a llevar cautivo a mis esposas, iba a decir, a mi esposa y a mis hijos. Va a afectar a toda mi generación. ¿O no? Porque Amalek de esa forma trabaja. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos me entienden? ¿Me entienden, no? Dígame, si no empezamos de nuevo. Pastor Miguel, ¿empezamos de nuevo? No, no, dice. A ver, gloria a Dios. Destruye a Amalek. No desobedezcas a Dios. El pueblo dice el pueblo, de Jesús, escúcheme. Saúl le dice a Samuel, ¿qué es ese bramido de vacas y ovejas que oigo? El pueblo nos trajo para rendirle ofrenda a Jehová. Y Samuel le dijo, no, Saúl, a Dios no lo vas a comprar con una ofrenda. No, Dios prefiere obediencia antes que sacrificio. Aleluya. Gloria a Dios. Está bien que usted le traiga una ofrenda a Dios y que usted pacte y que usted siembra en el reino. Está muy bien todo eso. Yo conozco gente que ha querido venir y comprarle a Dios las cosas. No, destruye a Amalek. Destruye a Amalek. ¿Se entiende? Destruye a Amalek. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Destruye a Amalek. Porque si tú no destruyes a Amalek, afectará. No te afectará solamente a ti, te va a destruir a ti. Pero no solamente te va a destruir a ti, sino que va a afectar a todos los que vienen de ti. Porque recuerda que bueno, los que yo ya tengo 3 hijos, yo creo que cerramos la fábrica, ¿no? Cerramos la fábrica. Amén. Tengo 3 hijos, ya no pienso tener más. Y hay muchos que tal vez en esta noche dicen, no, nosotros también ya. Pero seguramente hay otros que dicen, vamos a continuar con esto. Porque hay que seguir levantando herencia. Amén. Pero esa herencia tiene que ser de la mejor, hermanos. Tenemos que levantar una herencia, levantar hijos que no sean afectados por Amalek. ¿O usted quiere que sus hijos sean afectados por Amalek? ¿No? ¿O sí? Amalek los destruye. Y va a destruir a tus hijos y después los que vienen. Y así. Por eso a Amalek hay que destruirlo. Dios le dio una orden a Saúl. Destruye a Amalek. Y él no cumplió lo que Dios le dijo. Y fíjense que David se come el garrón, por decirlo de esta forma, de lo que no había hecho Saúl. Amén. Los amalecitas vinieron y se llevaron a las mujeres de David, y a los hijos y a las hijas de los gigantes, de los valientes de David, de los hombres que estaban al lado de David. Y fíjense encima de todo esto, ¿qué es lo que acontece? Que cuando se llevan cautivo a las mujeres y se llevan cautivo a las hijas e hijos de David y sus valientes, ¿qué es lo que hacen? Llegan y lloran, claro, obviamente, porque a usted le gustaría que le robaran a las mujeres y a los hijos. ¿Sí? Entonces, amado, ¿qué? Mire, lloraría usted si le pasa algo así, ¿no es cierto? Lloraría si le pasa algo así. Lloraría si a usted le acontece. Vio, por hacer el chiste me fui de lo que quería decir. Usted lloraría, porque claro, es la persona que está a su lado, son sus hijos y todo eso. Y fíjense que lloraron amargamente, se quedaron sin aliento por haber llorado. ¿Y sabe qué es lo que hicieron los valientes de David? ¿Qué es lo que hicieron? Lo leímos recién. Se levantaron contra David y querían apedrearlo. Pero David, ¿qué es lo que hizo? Se fortalecía en Jehová. Aleluya. Se fortalecía en Jehová. ¿Sabe por qué? Porque había un hombre que tenía otra estirpe, tenía otro pensamiento, había algo superior en él. Y si usted continúa leyendo el capítulo, usted entiende y va a encontrar de que Dios le da la victoria a David.
Amén. ¿Cuántos dicen amén? Si usted continúa leyendo el primer libro de Samuel, capítulo 30, que fue lo segundo que leímos, si usted lo continúa leyendo, usted va a encontrar de que Dios le devuelve todo a David y a sus hombres. Aleluya. ¿Pero por qué? Porque había otro tipo de hombre allí. Allí había David, un hombre que la intención de él era destruir a Amalek. Destruye a Amalek, mi hermano. Destrúyelo. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios quiere llevarte a otro nivel, Dios te quiere sanar. El propósito de Dios es ese, que tú seas feliz, de que tú alcances y llegues a alcanzar tal vez lo que nunca pudiste alcanzar. En Dios tú lo puedes alcanzar, pero hay una cosa que Dios te dice: destruye a Amalek de tu vida. Aleluya. Destrúyelo, desarráigalo de la faz de la tierra, desarráigalo desde raíz. Hace un tiempo atrás los hermanos de la iglesia compartimos un mensaje, ¿se acuerdan? Amén. Que decía que debemos tomar acciones radicales y violentas. Tomar acciones radicales y violentas. Cuando hablamos de radical, ¿sabe lo que es radical? Es ir a la raíz. Es ir a la raíz. Tomar acciones radicales. Arrancar todas las cosas, pero de raíz. ¿Se entienden? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Arrancar las cosas de raíz. Porque si yo agarro y corto, mira, ahí está, mire un ejemplo. José, mire lo que ha querido hacer, ha querido matar a ese olivo. Pero ¿qué pasó? Él le cortó las ramas, lo peló, pero no le cortó la raíz. Amén. Y ahora miren, se está burlando de él porque empezó a florecer nuevamente. Porque si usted no le arranca la raíz, todo va a volver a crecer. Amén. Todo va a volver a crecer. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que tenemos que tomar acciones radicales. Ir a la raíz, arrancar la raíz para que no pase lo que le pasó a José. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para que no le pase lo que le pasó a José. Volvió a crecer el árbol. Amén. Entonces, amado, destruye a los amalecitas, destruye a Amalek, desarráigalo de la faz de la tierra. Obedece a lo que Dios te está diciendo. No quieras comprar a Dios diciendo: no, esto es para Jehová. Y Dios te va a decir: no, porque yo quiero obediencia antes que ofrenda, antes que sacrificio. Yo quiero tu obediencia, yo quiero que tú me obedezcas. Yo quiero que tú, cuando yo te dé una orden, tú la aceptes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase en pie en esta noche. Póngase en pie. Gloria a Dios. Sí, papá.